que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías. Estoy totalmente desilusionado de esta investigación. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Los problemas del país se reflejan en la universidad. Doctora Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, le agradezco enormemente que nos conceda esta entrevista aquí en También Opinamos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Doctora, pues muchos temas yo creo que hay que influyen en nuestro país, pero sin duda uno de ellos, y que usted es experta en la materia, es el narcotráfico que hay en este mundo y particularmente en nuestro país, que es un país donde está muy presente el narcotráfico. Doctora, ¿cómo el narcotráfico se inmiscuyó en nuestro país? ¿Por qué aquí en México está muy presente el narcotráfico? Bueno, el narcotráfico siempre ha estado presente y va a estar presente en tanto que exista un mercado ilegal de drogas. Mientras las drogas estén prohibidas y haya demanda para estas sustancias, pues vamos a tener a alguien que aporte estos bienes. El problema del narcotráfico, en realidad, cuando ya se volvió un problema más fuerte, empezó al inicio del gobierno de Felipe Calderón, cuando el presidente Calderón le declaró la guerra a las drogas, a los grupos de narcotráfico, sin medir realmente cuál era la fuerza de estos grupos y cuáles eran los recursos del Estado. Y entonces esto ha desatado en parte la violencia que hoy estamos viendo en el país, porque además no había las condiciones realmente para combatir a estos grupos, porque pues tenemos unas policías que son muy ineficientes, hay corrupción en las instituciones de procuración de justicia y bueno, pues no se puede combatir las drogas y los mercados ilícitos simplemente con balas. Y entonces fue una estrategia muy fallida que en parte explica el desastre que tenemos hoy en el país. Hay quienes señalan, doctora, que con la transición en el 2000 fue donde se desencadenó todo esto, pero escuchándolo usted nos dice que fue cuando el gobierno de Felipe Calderón, cuando el presidente Felipe Calderón declara la guerra al narcotráfico. ¿Usted diría que ahí fue el detonante principal de todo esto que estamos viendo ahora? Bueno, es que tú lo ves y las estadísticas, por ejemplo, de homicidios venían a la baja hasta 1994 y realmente el cambio, y después inclusive, el cambio realmente en la tasa de homicidios se puede ver a partir del 2007. O sea, si uno analiza cómo se han comportado los homicidios en el país, fue después de 2007 en el que empezó a aumentar las tasas de homicidio en el país. Ahora, no quiere decir que las condiciones que hicieron que esto estallara en la forma que estalló son responsabilidad de la administración de Felipe Calderón. La debilidad de las instituciones de procuración de justicia ya existían, la corrupción enorme y rampante que hay en estas instituciones ya existía. Lo que sí hizo fue, todas estas condiciones favorecieron el que con una mala estrategia de combate a los grupos de delincuencia organizada, pues terminara en lo que hoy vemos. Por ejemplo, una de las estrategias de decapitar a los grupos de delincuencia organizada, esto lo ha estudiado Eduardo Guerrero, por ejemplo, lo que hizo es que se fraccionaran los grupos y entonces existieran más grupos que compiten por los territorios, y lo cual ocasiona una enorme violencia. Sin duda, doctora. ¿Usted considera que el crecimiento del narcotráfico en nuestro país, aparte de la debilidad institucional, ha sido por el apoyo de alguna forma de la clase política? Otra vez, sí, ¿cómo es eso? Sí, o sea, ¿se puede explicar el crecimiento del narcotráfico sin la ayuda de la clase política? A ver, es que no sé, la clase, o sea, no hay una clase, bueno, es que no hay una clase política, me parece que hay distintos tipos de políticos, pero me parece que yo no lo explicaría simplemente como una cuestión de política. Creo que hay una estrategia de seguridad muy mala, que era, pues vamos a combatir frontalmente con todos los recursos del Estado a estos grupos que no sabemos bien ni quiénes son, ni cuántos son, ni cuál es su capacidad. Lo vamos a hacer de una manera abierta, confrontándolos en las calles con balas, sin dar alguna alternativa para la gente que se está enlistando ahí. Y también pues hay esta condición de corrupción que es parte de todo el problema que estamos viendo, y que no necesariamente eso pasa solo por la clase política. O sea, creo que hay un problema
también de problemas económicos que hacen que de las comunidades se salgan, sobre todo los hombres, migren a las ciudades o migren a Estados Unidos, y entonces pues eso descompone los arreglos de la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tú te quedes en tu casa y que cumplas con las obligaciones que tienes frente a tu comunidad? Y ese tipo de cosas pues también se ha visto afectado por las cuestiones económicas. Entonces es un tema bien complejo y no me parece como sencillo decir es responsabilidad de la clase política que esto suceda así. Yo creo que hay una responsabilidad en la clase política en tanto que pues han permitido, participado de esquemas de corrupción y que han hecho que el derecho sea menos legítimo de lo que tendría que ser, pero no podemos decir que toda la clase política es igualmente responsable o que solamente estas personas son responsables de lo que estamos viendo. Sin duda, doctora. Usted nos dijo en esta parte que bueno, esto se ha desencadenado por la guerra que lanzó en el 2009 Felipe Calderón en su sexenio, pero en 2012 cambia la presidencia, cambia el partido gobernante, llega Enrique Peña Nieto, llega el PRI. ¿Cómo ha visto en ese sentido el cambio de estrategia? ¿Se ha funcionado del gobierno? ¿Cambió la estrategia? ¿Sigue siendo la misma? ¿Cómo ves? Es que no hubo un cambio. O sea, hubo un cambio en el discurso, que se dijo que pues, no iba a ser el tema principal la seguridad, sino el desarrollo económico, la integración social, pero en seguridad lo que vemos es básicamente la misma estrategia. Los despliegues militares, ahora la Marina también está incluida, la militarización de la policía y pues el despliegue de todas estas fuerzas con muy poco vigilancia de las instituciones, de ver qué es lo que está pasando, qué pasa, por ejemplo, cada vez que hay un enfrentamiento, no sabemos. Nosotros hicimos una investigación con compañeros del Instituto de Investigaciones Jurídicas y yo en el CIDE para saber qué es lo que sucede cuando hay enfrentamientos. Encontramos que no hay ni siquiera averiguaciones de la autoridad civil cuando hay enfrentamientos y hay muertos. No sabemos cuántos muertos hay, no sabemos cuántos heridos, porque en el 2014 la Sedena decidió que ya iba a dejar de recabar esa información y la PGR, que es la autoridad competente, tampoco lo está haciendo. Entonces nadie está siguiendo qué es lo que sucede en el campo cuando hay un enfrentamiento, quiénes son, cómo operan estos grupos. No tenemos información. Me gustaría pensar que el Estado sí tiene más información del que tenemos nosotros, pero honestamente cuando uno pregunta cuál es la información que tienen, no parece tampoco que hay un seguimiento puntual de los operativos y de qué es lo que está sucediendo en el campo. Entonces es como, pasó esto, hubo un tiroteo, hubo esto y ya, vámonos, ¿no? Como quien dice. Sí, claro. El caso de Tlatlaya me parece paradigmático. Hay un tiroteo, el gobernador, antes de saber nada, igual que el procurador, salen a agradecer al ejército y ahí se termina la investigación de qué fue lo que sucedió. ¿Por qué no va la autoridad civil en ese momento a tratar de ver si realmente lo que dice una parte o dice la otra es lo que sucedió? A ver, me parece a mí que el ejército está haciendo una función muy importante, muy valiosa. Hay estudios, por ejemplo, en Colombia que muestran que a partir de cierto número de homicidios en las comunidades, en las ciudades, la policía ya no puede contener la violencia. Y entonces sí necesitas de un aparato distinto para tratar de contener la violencia, pero no puedes simplemente poner esos aparatos sin ninguna vigilancia, porque lo que tienes es una fórmula perfecta para que haya pues abusos de poder, uso desproporcionado de la fuerza letal y otras cosas que sabemos que está pasando y que pues ahí está, la poca información apunta a que eso está pasando, pero pues en realidad no hay un seguimiento real de qué es lo que está sucediendo. Entonces es una versión muy trágica de lo que está pasando, porque pues hay víctimas de la sociedad que son víctimas de los grupos de delincuencia organizada, entre el Estado para tratar de proteger a estas personas, pero al hacerlo sin una vigilancia concreta, también lo que sucede es que termina el Estado también generando víctimas. Entonces el Estado por una parte es protector, pero también es victimario, y entonces se vuelve bien compleja la relación de la sociedad con el Estado, con las fuerzas de seguridad, porque ya no nada más son esta parte que viene a proteger a la población, sino también que puede victimizar a la población.
Doctora, ese punto que toca es importante, sé que el tiempo se va volando, pero sí me gustaría en esa parte centrarme porque, bueno, la sociedad, los ciudadanos de a pie, como usted, como yo, que son de alguna forma, pues, están en medio, ¿no?, entre la espada y la pared de todo lo que está pasando. ¿Cómo vería la sociedad en ese sentido cuando tenemos al crimen organizado, al narcotráfico, ejerciendo su poder, tanto político, económico y demás, y tenemos a la clase política que pues, no sabe ni qué hacer? ¿Cómo vería ella la sociedad? A ver, yo creo que la sociedad como tal, una sociedad que no está organizada, que no entiende qué es lo que está pasando, pues no va a poder resolver el tema por sí solo. O sea, en realidad la sociedad solamente tiene sentido si la piensas como objeto de estudio, pero no es que la sociedad sea un ente que se mueva de forma como deliberada, ¿no? De decir yo quiero hacer esto. Entonces, a ver, me parece que hay distintas cosas que puede hacer la sociedad. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho hoy es que hay varios líderes de la sociedad que en el esfuerzo por tratar de detener la violencia han entendido como que la protección de las víctimas implica la violación de derechos constitucionales de los delincuentes. Y esto es bien grave porque en realidad pues somos todos parte de un colectivo en el cual lo que nos une como mexicanos es en parte el que tenemos un pacto común que se llama Constitución y que debe aplicarnos a todos. Y lo que vemos hoy en nuestra sociedad es que hay unos que se merecen o que son parte de este colectivo y otros que pareciera que el objetivo es eliminarlos. Entonces, pues esto ha dado a muchísimos abusos, a violaciones de derechos o incluso a que se cambien las normas y se constitucionalice el estado de excepción o las excepciones para que no se apliquen los derechos a ciertas personas. Te doy un ejemplo, el arraigo, ¿no? Pues la Constitución establece que no te pueden detener si no hay una orden judicial, que hay una sospecha que está fundamentada con documentos por qué te vayan a detener. Lo que hizo el arraigo, que se incluyó en la Constitución para hacerlo constitucional, para que no hubiera impugnaciones de que era inconstitucional, fue permitir que las autoridades de seguridad puedan detener a una persona sin una intervención judicial, simplemente por ser sospechoso, para poder recabar las pruebas necesarias para iniciar un proceso penal. Entonces estás poniendo una excepción a la regla, que es el debido proceso, para poder mejorar las posibilidades de encontrar culpable a una persona. Ahora, ¿qué ha sucedido en la práctica en el arraigo? Pues que el arraigo se ha estado utilizando para llevar a las personas a cuarteles, a casas de seguridad, para torturarlos, para sacarles para sacarles confesiones, y eso en realidad pues no nos está haciendo más seguros. Lo único que está haciendo es hacernos más vulnerables ante los posibles actos de arbitrariedad de la aplicación de la ley o de la fuerza, y no necesariamente te garantiza que esa persona sea culpable de nada o que la información que te está dando es real, ¿no? Entonces, si tú ves las encuestas, por ejemplo, de la UNAM sobre cultura ciudadana y constitucional, ha aumentado desde el 2006 las personas que están a favor o que consideran que es aceptable el uso de la tortura como un método de investigación. Y eso me parece que es algo muy triste y muy preocupante como consecuencia o un efecto que está teniendo en la sociedad hoy, pues todo este ambiente de guerra y de las respuestas que entendemos como soluciones para sacarnos de este desastre. Doctora, sin duda esto es interesante y algo que dice, ¿no? Este ambiente de guerra que vivimos en nuestro país, sin duda, pues el narcotráfico y todo esto desencadena muchos problemas que usted nos ha comentado, pero pues como ciudadanos, que usted también ha mencionado que también es otro problema, desgraciadamente, que estamos dispersos y no hay una organización. En su apreciación, ¿cómo debería de ser la actuación del ciudadano, no de que nada más va a votar, sino de que hace más que ir a votar, para, pues a lo mejor no erradicar, porque sería yo creo que más que complicado erradicar el narcotráfico y los problemas que vive el país, pero sí para disminuirlos y bueno, pues tener mayor confiabilidad en las instituciones, en todo lo que ahora pues desconfiamos y hasta le tenemos miedo? A ver, tú dices, ¿qué necesitamos para confiar más en las instituciones o para confiar más? Para trabajar y con base a ello poder
confiar en todo. A ver, yo lo que veo es que la mayor parte del énfasis hoy se está poniendo en ampliar la discrecionalidad de las autoridades de seguridad. Por ejemplo, las reformas en justicia militar son bien preocupantes porque lo que se ha dicho es la autoridad civil, llámese las procuradurías, la policía, no son confiables porque son corruptas, entonces lo que vamos a hacer es darle más atribuciones al ejército para que ahora puedan realizar, por ejemplo, levantamiento de cadáveres, identificación de cadáveres, cateos a oficinas públicas, organizaciones no gubernamentales, etcétera, ¿no? Me parece que eso es bien preocupante porque dices, a ver, tenemos un problema de corrupción en estas instituciones, en lugar de arreglar eso, vamos a abrir la discreción y la discrecionalidad a autoridades que pues hay indicios de que están usando excesivamente y de forma arbitraria el poder. ¿Es esa la solución? No, me parece que lo que tendríamos que pensar realmente es cómo resolvemos el tema de la corrupción o de la ineficiencia de las instituciones de procuración de justicia. Y eso pasa por temas de, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ver cómo están estructurados los servicios de peritaje, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Tienes una oficina central de servicios periciales para todas las procuradurías que existen, todas las fiscalías que existen alrededor de la Ciudad de México. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay una persona atropellada? Tiene que llegar el Ministerio Público pide al perito que se va a la orden hasta la central de peritos, salvo que exista en la fiscalía de la que pertenecen los peritos que necesitan, pero entonces es un proceso súper largo, bien burocrático, que tarda muchísimo. A veces los peritos pueden llegar 2 días después a ver, ¿no? Y estás hablando de alguien que lo atropellaron, pues no funciona, y entonces se vuelve muy ineficiente. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que no hay una investigación en esos casos porque no hay las posibilidades, porque la estructura, está mal estructurado el sistema. Y entonces lo que sucede es, bueno, a quién sí detienen y a quién sí imputan, pues a las personas que agarraron literalmente con el radio sacándoselo de un coche o en flagrancia, ¿no? Y entonces pues tenemos un problema no solamente de corrupción, sino de la forma en la que funcionan las procuradurías. Entonces lo que ha sucedido hoy es, ante esa ineficiencia, ante esa corrupción, lo que legislativamente se ha hecho es darle más atribuciones a otro tipo de autoridades que pues están invadiendo la competencia, pero además están debilitando también todas esas estructuras que deberíamos de estar fortaleciendo. Y eso al final del día termina por hacernos a todos más vulnerables porque pues nos pone un poco a merced de la discreción del funcionario en turno. Decía uno de los federalistas que habría que pensar cuando hacemos las normas en que quien está ahí es un demonio, es una mala persona, no legislar o crear instituciones pensando que son ángeles. Si fueran ángeles los que están ahí no necesitaríamos las normas. Y ahorita pareciera que estamos legislando pensando en la buena fe y en la buena voluntad de las personas, y estamos hablando de gente que está utilizando incluso que tienen a su disposición el uso de la fuerza letal. O sea, estamos poniendo las vidas de los mexicanos y de nosotros mismos, los estamos vulnerando en este intento de resolver el tema de seguridad. Entonces nos hemos hecho todos más vulnerables, no más fuertes, ¿no? Sí, pues doctora, este tema es muy complejo, sin duda en una charla breve no es imposible analizarlo con todas las coyunturas, pero pues sí da pie a iniciar el debate que sin duda siempre ha existido en el país, o ahí con sus pequeños deslices, porque también son temas que a veces la sociedad no habla por miedo. Pero yo le agradezco enormemente, doctora Catalina Pérez Correa, que nos haya recibido en algún lugar de la Ciudad de México para conversar ese tema tan fundamental e importante que usted ha analizado. Y bueno, pues siempre está a sus órdenes y agradecerle enormemente. Muchas gracias a ti, a ustedes por estos espacios. Pues aunque no me ven, pero muchas gracias por estar aquí en También Opinamos. Lo que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías. Totalmente desilusionados de esta investigación. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Los problemas del país se reflejan en la universidad.